Bien, hola amigos, hola amigas, saludos cordiales, espero que estén muy bien. Estoy poniendo el cronómetro, porque si no nos pueden dar las 5 de la tarde acá grabando. Un gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo espacio de 3 tips de liderazgo, el espacio donde ampliamos algunos de los artículos que hemos publicado en las publicaciones referentes al tema liderazgo que hemos realizado en los últimos años. Lo hacemos como forma de ampliar un poquito el contenido. La mayoría de ellos, de las publicaciones, pues son atemporales en el sentido de que no están ligadas por lo general a eventos, sino que son temas de aplicación, artículos que podemos aplicar en cualquier momento, en el día a día, pero siempre está esa parte importante por allí de mantenernos un poco actualizados. Por eso es que leemos libros, por eso es que vamos a más clases, por eso es que llevamos cursos, por eso vemos webinares, porque siempre estamos con la idea de seguir creciendo, de seguir aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, parte de ese esfuerzo y de las cosas que me gusta poner a disposición de todos mis amigos, de todas mis amigas, es justamente el compartir sobre alguno de los temas, ampliar alguno de los temas que aparecen en las publicaciones por ahí que hemos hecho. Hoy tenemos un artículo interesante, se llama Hacer más con menos. Eh, el artículo original iba muy enfocado al tema organización, pero en realidad para el día a día nos puede servir bastante, nos puede dar algunas ideas de qué hacer para mejorar nosotros en ese aspecto. Estamos actualmente en un contexto global de crisis, de recortes, de incertidumbre. Eh, Quiero ser realista, muy probablemente no vaya a cambiar, sino que se empeore. Entonces, la tarea nuestra, al final de cuentas, es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Porque no podemos quedarnos por ahí berreando, añorando un pasado que ya no va a volver, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar hoy un poquito sobre hacer más con menos. Es un artículo que viene en mi publicación, ay, no se ve hoy. Bueno, ahorita vemos la portada del libro. En la publicación Liderazgo un paso a la vez, que fue un libro que edité y que publiqué en el 2020, pobres hijo de pandemia. Entonces, la publicación, incluso el artículo de algunos años más atrás, pero como les digo, son algunos temas atemporales. Y justamente dentro de esa actualización que quise realizar, vamos a ver algunos tips ahí para que podamos, a nivel organizacional, a nivel de liderazgo de organizaciones, podamos mejorar en ese sentido. Voy a compartir por acá la presentación que me gusta utilizar por allí para apoyarme. Y ay, mira, esta no es, ¿verdad? Esta no es la publicación, o más bien la pantalla que quería compartir. Ahora sí, ¿verdad? 3 tips de liderazgo. Hoy hablamos de hacer más con menos y por ahí están las portadas de mis publicaciones con referentes pues al tema liderazgo. Por ahí pues también eventualmente he tocado algunos temas de motivación, algunos temas de gestión, algunos temas de desarrollo personal, pero siempre está la idea, como les decía, de aportar y de que podamos crecer en esas áreas, generar ideas, generar conocimiento y que pues por ahí sigamos creciendo en ese tema. Entonces, 48 reflexiones de liderazgo, más paso, más liderazgo y liderazgo un paso a la vez. Entonces, esas son las publicaciones. Están disponibles en Amazon en formatos digital para dispositivos Kindle. También están en formato impreso. Y pues eventualmente yo cada cierto tiempo pues tengo algunos por acá conmigo. Si alguno quisiera, alguna quisiera tenerlo directamente de parte mía, pues ahí nos ponemos en contacto y con muchísimo gusto se lo hacemos llegar. Bueno, entremos en materia para que no se nos haga demasiado tarde hoy. Eh, Hacer más con menos. Voy a leer el artículo que, como les digo, está publicado allí en este libro, Más pasos, o más bien, perdón, Liderazgo un paso a la vez.
del 2020, y ampliamos un poquito el artículo y vamos a ver los 3 tips de liderazgo. Dice de esta manera el artículo: en muchas organizaciones, cuando los altos mandos hablan y predican sobre hacer más con menos, se vinculan sus mensajes con algunas frases cliché, como ponerse la camiseta, estamos en el mismo barco, etcétera. La idea es tener los mismos resultados usando menos inversión y menos recursos humanos y tecnológicos. Sin embargo, los receptores, por lo general, lo que interpretan es trabajar más horas, ser multitasking, habilidades extra, mayor estrés y menos apoyo. Así que el debate está servido. ¿Realmente se puede hacer más con menos o solamente se puede hacer menos con menos? Pues bien, la idea no es entrar en un debate hoy. Lejos de eso, quisiera proveer algunos tips que pueden ayudar a nuestros colaboradores en medio del entorno de competitividad que se da actualmente. No son estrategias que demanden muchísima inversión, pero definitivamente sí ofrecen un retorno de inversión que vale la pena analizar. Número 1, mejore los canales de comunicación. La comunicación es uno de los desafíos principales en las organizaciones. Existen varias razones por las que falla. Sin embargo, se ha observado que la falta de claridad del mensaje, el asumir que la audiencia o receptores lo entendieron y no proveer adecuados medios de retroalimentación son los más comunes. Eso sucede porque la comunicación es unidireccional en las organizaciones, de arriba hacia abajo, resultando ser un proceso que deja muy poco espacio al aprendizaje y mejoramiento entre todas las partes involucradas. Un proceso pobre de comunicación trae a la larga frustración en el lugar de trabajo, conflictos y situaciones que se saldrán del ámbito profesional y rayarán la parte personal, perdón. Por citar un par de ejemplos, pensar que no me contesta el correo electrónico, el email, porque no soy de su agrado, o que no hubo una acción correctiva porque esa persona es de los protegidos del superior. Que incluyo paréntesis, pasa muy a menudo. Cierro paréntesis, la comunicación debe ser de impacto en la organización mediante un proceso llevado a cabo de forma regular y franca, evitando la jerga o vocabulario muy técnico para que abarque a todos los niveles. Y no olvidemos usar múltiples formatos y ser creativos, proveyendo espacios donde se pueda hablar y dar opiniones sin sentirse amenazado. La sugerencia número 2 o punto número 2, trabaje las fortalezas. Los líderes, deben aprender a identificar el potencial de los demás, desarrollarlo y buscar la forma de incorporarlo al engranaje del equipo de trabajo y a nivel de la organización. Para lograrlo hay que ver el cuadro completo, rodeándose de un equipo diverso en capacidades y habilidades. De esta forma se estará enfocando en las oportunidades que tendrán, más que enfocarse en los desafíos. Es tener claro el potencial para utilizar en cada situación que se presente en el ámbito laboral. Ojo, y también planificar los éxitos, sus reconocimientos y la debida celebración del mismo. Y el tercer punto, no se olvide de la gente. Decir que la gente es el más grande y más valioso activo que se tiene es trillado. Y eso sucede porque en la realidad no pareciera ser así. Se predica una cosa, pero se actúa de forma diferente. Un estudio publicado en el 2008 en Personal Today, un sitio web sobre gestión del talento humano en Inglaterra, y otro publicado por The Boston Consulting Group en el 2012, arrojaron una serie de resultados interesantes en torno a los beneficios de aumentar la inversión en el recurso humano en las organizaciones. Se analizaron 3 áreas: desarrollo del liderazgo. Aquí podemos insertar aquel GIF de pretends to be shocked, ¿verdad? De pretender estar sorprendidos. Desarrollo del liderazgo, ojo, desarrollo del talento, las habilidades y manejo del desempeño y beneficios. En tiempos donde las palabras crisis y recortes parecen ser las que llevan la batuta, las investigaciones demuestran que no tiene por qué
ser necesariamente las que dirijan las decisiones en la organización. No olvidemos a nuestra gente, reclutemos a los mejores, démosle poder apropiadamente, desarrollémosles, ofrezcamos una retribución justa y hagamos lo posible por mantenernos en nuestro equipo. Esa era la reflexión final del artículo. Me parece bastante curioso que todavía en 2025, como les digo, este artículo puede tener unos 10 años, en 2025 todavía estemos lidiando ahí con algunas cositas. Quiero ampliar en un par de elementos ahí divertidos dentro de la publicación, dentro del artículo. Los receptores, por lo general, cuando escuchan que hay que hacer más con menos, lo que interpretan es trabajar más horas, ser multitasking, desarrollar habilidades extra, que eso realmente no está tan mal, pero se hace bajo presión, ¿verdad? Mayor estrés y menos apoyo. No hace mucho participaba en una entrevista con mi amigo Roberto Samaniego, es un crack allí de la marca personal y la comunicación, especialmente en entornos políticos en Ecuador, y me entrevistaba en uno de sus espacios y por ahí hacíamos un poquito de vacilón con el tema de la camiseta y ponerse la camiseta. Y yo le contaba, mira, es que una experiencia que yo tuve a nivel profesional, de la cual yo estoy agradecido, pero no, el sol no se tapa con un dedo. Yo le decía, mira, cuando nos decían ponernos la camiseta, todos sabíamos que las camisetas de los jefes eran de tirantes, ¿verdad? Esas camisetillas que usa uno para salir a hacer ejercicio. Las de nosotros sí eran manga larga, porque eso es lo que termina sucediendo, ¿verdad? No voy a decir los líderes, las jefaturas, los jefes, los mandos, las figuras de autoridad en las organizaciones nos piden, y en este caso particular del artículo, hacer más con menos porque estamos en el mismo barco y estamos en el mismo equipo y toda la cosa, y los que menos parecen estar realmente allí son este tipo de personas. A mí, en lo particular, esa experiencia realmente aplicaba, ¿verdad? Entonces, como les digo, el sol no se tapa con un dedo. Pero eso es lo que sucede en general. No hace mucho comentaba con una colega de recursos humanos y ella me comentaba, mira, Fabri, es que de verdad se siente en el ambiente, y para mí no es ajeno esto, se siente en el ambiente esa sensación, valga la redundancia, de que hay un montón de cosas que hacer y el trabajo nunca se termina y que está todo el mundo agobiado y todo el mundo buscando cómo renunciar. Y en lo personal he podido ver, a raíz de experiencias personales, de conversaciones con clientes, en algunas organizaciones en las que he podido participar de una u otra manera, y uno lo ve. En los tiempos hace 5 años, por la situación que ya todos conocemos que hubo a nivel mundial, la gente estaba muy tranquila, muy asustada, no se movía. Los síntomas de mejora llegaron con personas teniendo trabajo, empezando a buscar otro trabajo, empezando a moverse. Y esto está bien, es parte de la vida. No nos vamos a quedar detenidos, asustados, amedrentados en muchísimas ocasiones. Y hay que entender también que el trabajo es un flujo interminable de actividades que no se va a detener, ¿verdad? Nunca más, y cada uno de ellos trae sus propios desafíos, pero a esa carga emocional, a esa carga de trabajo, cuando hay un mal liderazgo, eso provoca que vengan temas de salud mental, de ansiedad, de estrés, de preocupación. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Hay una generación eventualmente por ahí que no tiene que ver precisamente con edad, pero de gente que ya no le gusta trabajar, ya no le gusta comprometerse, ¿verdad? Son ingredientes para una ensalada que va a salir podrida. Y me disculpan ahí la palabra, ¿verdad? Y cuando el liderazgo de las organizaciones, o como decía, ¿verdad? Las jefaturas, los puestos de autoridad, los mandos, no apoyan, ¿verdad? Sino ellos pasan a ser parte de esos ingredientes complicados,
Entonces, es donde se produce todo este tipo de tema. La gente no tiene sentido de pertenencia, la gente no se compromete, la gente da el mínimo y son situaciones que a la larga nos terminan afectando a todos, porque creemos que va a afectar al jefe, pensamos que va a afectar al dueño de la empresa, ¿no? Y nos afecta a nosotros también, porque no estamos desarrollando nuestro potencial, no estamos dando lo mejor que podemos dar, vamos en la vida por automático y realmente no estamos aprovechando el potencial que tenemos. Y eso se nos va haciendo un hábito y ese es el principal problema. Ahí en el artículo menciono tres estrategias, como les decía, de mi experiencia de las lecturas del momento y del conocimiento pues, por ahí que tenía. Yo les decía, bueno, mejore los canales de comunicación. Un proceso comunicativo pobre trae frustración, trae conflictos y situaciones que incluso se salen del ámbito profesional. Es pensar que la tienen contra mí. Es pensar que a aquel no le llama la atención porque es uno de los protegidos. Y son situaciones que se dan. Entonces, cuando mejoramos los canales de comunicación, como mencionaba en el artículo, empezamos a eh, significativamente reducir esos espacios para rumores, para chismes, para malos entendidos, sino que la comunicación buscamos que sea bidireccional, ya vamos a hablar de eso, y buscamos la forma de que nosotros también, cuando estamos en una posición jerárquica alta, pues nos demos cuenta realmente que está sucediendo. No son esas, las suelo llamar así, esas decisiones de escritorio que tomamos en ocasiones y las lanzamos para abajo y vean a ver cómo se las apañan con eso, sino que podemos tener el control de qué está sucediendo. Estamos viendo a ver cómo se dan las cosas, en el entendido de que no se le va a quedar bien a todos, eso lo tengo clarísimo, pero por lo menos vamos a buscar el bienestar de toda la comunidad, de todo el equipo. Después hay que trabajar el tema de las fortalezas, ver el cuadro completo, rodearse de un equipo diverso en capacidades y habilidades, ¿verdad? Y yo sé que palabras como diversidad han sido, no sé, trilladas, prostituidas, si cabe la palabra, en las últimas décadas, o en los últimos lustros más bien, por temas ajenos, ¿verdad? Por personas y colectivos que tratan de apropiarse del término, pero en general acá hablamos a nivel organizacional de género, hombre, mujer, edades diferentes, estilos de pensamiento diferentes, ¿por qué no nacionalidades diferentes? Incluso dentro de lo que cabe, ¿verdad? Algún tipo de formación diferente. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una formación muy alta a nivel académico, pero no tienen la experiencia. Y hay personas que tienen la experiencia, pero tal vez no tienen esa formación académica. Y en recursos humanos pasa mucho que tendemos por ahí a discriminar, ¿verdad? Nos vamos por los títulos, que es lo que suele suceder, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera creamos un equipo diverso en ese sentido, ¿verdad? Entonces, son cosas por ahí que necesitamos mejorar y eso nos permitirá desarrollar y crear equipos más comprometidos. Y lo último que debió haber sido lo primero, siempre deberíamos empezar por allí. No se olvide de la gente. Yo esto, como les digo, lo mencionaba hace 10 años más o menos, que escribí por primera vez el artículo. No estaba el entorno actual que tenemos el día de hoy. Sin embargo, vemos que crisis y recortes siguen siendo por ahí protagonistas en las decisiones de muchas organizaciones. Entonces, capacitación, nada. Eh, algún tipo por ahí de beneficios, tal vez no monetarios, ahorita vamos a eso, y nada, nada, porque todo es para adentro, todo es para adentro. Yo suelo comentar que mi formación primaria fue en administración de negocios y luego pues traté de especializarme un poquito más en recursos humanos. Entonces yo entiendo por ahí ese balance que toda empresa necesita. No puedes descuidar tus resultados financieros porque son los que pagan salarios, los que pagan servicios públicos, los que pagan un alquiler de un local, los que pagan insumos, los que pagan un montón de cosas, pero por otro lado no podemos descuidar
tampoco a la gente, ¿verdad? Entonces hay que buscar ese balance. Sin embargo, si a mí me ponen a opinar, y lo voy a hacer porque la verdad es que el espacio es mío, necesitamos darle mucha prioridad también a la gente, al desarrollo del equipo, al desarrollo de los talentos, a ese tipo de beneficios, por ahí se le dice salario emocional, evidentemente una retribución justa, a ese tipo de cosas, ¿verdad? Las crisis y los recortes y la ambivalencia del entorno actual no debería ser los que dirijan necesariamente las decisiones en una organización. De estos tres, me quedo con, no se olvide de la gente. No solo porque a mí en algún momento me ha tocado, ¿verdad? Quedar fuera de algún proceso de contratación por un tema precio, pues no pasa nada, yo entiendo que hay presupuestos, pero el tema es que necesitamos en las organizaciones seguir pensando en nuestro equipo de trabajo, por un tema de motivación, por un tema de formación, esas habilidades extra que se mencionaban en la página anterior o en la filmina anterior más bien, bueno, de qué manera también se las facilitamos a la gente en nuestro equipo. No solo que ellos por iniciativa propia lo hagan, que debería hacerse, sino que también nosotros como empresa podamos llenar ahí esos espacios de formación. Bien, tres tips de liderazgo. Curiosamente, daba tres tips en el artículo y los vamos a ampliar un poquito ahora. Y más bien, me quise enfocar en el tema comunicación. Por ahí lo mencionaba, cómo mejorar la comunicación, especialmente en tiempos de crisis, especialmente en tiempos de estrechez económica y especialmente en estos tiempos donde la incertidumbre es la que manda. Entonces, los tres tips van a ir enfocados en este tema de la comunicación. Lo número uno, transparencia y comunicación abierta. Es crucial, por ahí lo podemos leer en la filmina, tener enterado al equipo de la situación actual de forma clara y honesta, comunicando también las acciones que todos deben realizar y las expectativas de salir adelante con este plan o con ese plan, ¿verdad? Que se está buscando desarrollar. Sucede en organizaciones, todo es un secreto, todo es un miedo, no se comparten información, se pretende que todo está bien. Vean, y la gente no es tonta, la gente no es tonta. Nos quieren a veces tomar como tontos, pero en realidad hay gente de mucha experiencia y hay gente que conoce. Entonces, cuando las cosas van mal en una organización y no se comunican las cosas de forma clara y transparente, entonces eso produce rumores, eso produce habladurías, eso produce los famosos correos de brujas en las organizaciones. No se hable de chisme, no se hable de divisiones, que no son las famosas tribus que se arman, que eso es muy normal, sino son esas divisiones de que es mi departamento contra ellos, de que nosotros somos los mejores, de que las cosas están saliendo mal por culpa de ventas, de que, no sé, el financista es un agarrado, ¿verdad? Para los que no son de Costa Rica, aquí decimos agarrados cuando no quiere gestionar recursos, ¿verdad? No quiere dar recursos. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de ideas son muy normales cuando no hay una comunicación abierta, cuando no se es transparente en ese sentido. Entonces, lo primero, como tip para mejorar el liderazgo en este caso, ahora, en este entorno de hacer más con menos, es que necesitamos comunicar las cosas. Después es importante crear esos espacios de diálogo y escucha activa. En el artículo comentaba, la comunicación suele ser bidireccional, de arriba hacia abajo. Entonces, el último, apáñase con todo lo que hay, ¿verdad? Y eso deberíamos y necesitamos cambiarlo. Entonces, como tip, lo que ofrecemos es eso, ¿verdad? Crear espacios de diálogo y escucha activa. Puede ser uno a uno, cada mes, tomar unos 15 minutos, escuchar, mira cómo has estado, cómo sentís este proceso, qué podríamos hacer mejor eventualmente, ¿verdad? Esos canales de comunicación bidireccional que ya mencioné hace un rato, es importante implementarlos de forma que el equipo pueda ser escuchado
pueda ofrecer sugerencias y aumente su motivación y sentido de pertenencia. Es que aquí sí me escuchan. Aquí el jefe por lo menos sabe cómo se llama mi perrito, cómo se llaman mis hijos, si mis papás han estado enfermos, que me gusta hacer deporte, X cosa, ¿verdad? Yo no lo he comentado en público, no hace mucho pedí a propósito una reunión con alguien a quien considero mi mentor, uno de mis mentores más bien, y en la reunión pues ahí nos vimos y ocasionalmente nos veíamos en ese escenario, ¿verdad? De donde le conozco, y le pedí reunirnos y él sacó el tiempo y se reunió conmigo y al final me terminó regalando un libro, ¿verdad? De los que él tiene ahí y me dice, mira, es que a mí me gusta regalar el liderazgo de acá, de este lugar, me gusta regalar, ¿verdad? Que se lleven algo. Entonces pasó a ser uno de mis libros más queridos, ¿verdad? Porque me lo regaló Richie, ¿verdad? Uno de mis mentores. Ya después comentaré de él ahí en mis redes sociales, ¿verdad? Pero me hizo sentir bien, me hizo sentir motivado, me hizo sentir que pertenezco y lo importante, ¿verdad? De escuchar. Yo no llegué a esa conversación, a esa reunión, ni con sugerencias, ni con ideas de qué cosas se puede hacer mejor. Lo que quería era conversar con él, contarle algunas cosas, si cabe la palabra, motivarlo, ¿verdad? Agradecerle todo el esfuerzo que ha realizado, ¿verdad? Y mostrarle mi admiración. Por eso es que, como les digo, lo considero uno de mis mentores. Y al final, pues yo también salí muy contento. Entonces, cuando nosotros en las organizaciones generamos este tipo de espacios, aumenta la motivación y aumenta el sentido de pertenencia. El último tip, un refuerzo positivo y reconocimiento de los esfuerzos. Fomentar un ambiente de apoyo es vital para mejorar la actitud del equipo, ofreciendo reconocimiento verbal por el trabajo y por los resultados. Y también ofreciendo realimentación o retroalimentación en caso de ser necesaria. Y por ahí algunos incentivos no monetarios también, que siempre eso es bueno, ¿verdad? Algún día libre, eh, como les decía, a veces hasta ese tipo de obsequios, ¿verdad? Son interesantes, son motivantes y en tiempos de crisis lo ayudan a uno como miembro del equipo o como personal de la organización a sentirse valorado, a sentirse bien. Son 3 tips de liderazgo que nos ayudan eventualmente a mejorar la comunicación. Y como les decía al principio, pensado en entornos difíciles, en entornos de estrechez económica, en entornos donde la situación es complicada. Entonces, eh, reitero lo que comenté antes, ¿verdad? En vez de que crisis y recortes y estrechez y ambigüedad y incertidumbre, antes de que esos elementos sean los que tomen las direcciones y las decisiones en las organizaciones, pensemos en cómo mejoramos entonces más bien el ambiente en la empresa, el ambiente con nuestro equipo y cómo les mostramos a ellos nuestro aprecio, nuestro agradecimiento. Esos son 3 tips con los que quería pues aumentar ahí la conversación y la construcción en torno al artículo de este mes. Bien, agradecerles montones el tiempo para haber visto este video. Para los que lo van a escuchar posteriormente en el podcast, ahí en algún momento lo vamos a poner. Agradecerles también el espacio. Ojalá que estas reflexiones sirvan para que generemos ideas, para que se nos ocurran cosas, para que nos pongamos creativos y ver de qué manera pues mejoramos nuestro entorno, mejoramos nosotros y por qué no, incluso como les decía al principio, a nivel personal, cómo hacemos más con menos, que es lo que a veces nos toca. Próxima fecha, 4 de junio, probablemente al mediodía, siempre acá en Facebook Live y también en mi canal en YouTube. Por ahí vamos a tener un tema igual interesante de alguna de mis publicaciones referentes al tema liderazgo. Por ahí mis redes sociales, si usan redes sociales, me encantará que nos podamos acompañar por allí, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y también la información de mi correo electrónico, de mi página web, si puedo servirles, ¿verdad? Estoy
a la disposición. 4 de junio, próxima fecha. Muchísimas gracias. Las publicaciones por ahí, que pueden ver, están disponibles en Amazon. Ya les comentaba, ¿verdad? En formato digital y en formato también impreso. Para todos, una feliz tarde, un gran abrazo, mis mejores deseos, ¿verdad? Y por ahí pues seguimos caminando juntos. Hasta pronto.